Ok, buenos días a todos. Sean muy bienvenidos a este nuevo webinar organizado por Vinilit. Esta vez con consejos para una instalación segura de tubería polietileno con electrofusión y compresión. En este webinar, Amilcar Giovanetti, aquí presente, nuestro amigo, Brockmeyer de Vinilit, nos enseñará novedades y ejemplos prácticos para que puedas aplicar en tus futuros proyectos. Durante este webinar se tratarán los siguientes temas: las ventajas de los accesorios de Vinilit en cuanto a confiabilidad y durabilidad, tips de seguridad en la instalación, demostraciones prácticas de uniones de tuberías con electrofusión y compresión. Los amigos que están hoy día inscritos en este webinar también serán parte del sorteo por un equipo de termofusión para PPR a realizarse al final de este mes de septiembre, en el que vamos a invitar a todos los asistentes a nuestros webinars. Nos preguntan que el chat está cerrado. La verdad es que la forma que nosotros tenemos de organización para buena coordinación es que las preguntas les pedimos que las hagan a través del botón Q&A Answer que está en la parte baja de la pantalla de esta plataforma de Zoom. Al final también nos pueden hacer algunas observaciones y recomendaciones de futuros webinars que quieran. Este webinar está siendo grabado y está siendo colgado en la página de vinilit.cl, en la sección de webinars, y también estamos publicándolo en nuestro LinkedIn. Muchas gracias a todos. Dejo a Amilcar para que comience su presentación. Y no se olviden de hacer las consultas a través del botón Q&A. Gracias, Amilcar. Adelante. Gracias, Rodrigo. Muy buenos días. Gracias por la introducción, Rodrigo. Bueno, mi nombre es Amilcar Giovanetti. Este, yo trabajo como Product Manager para Vinilit, especialmente para el sector de especialistas, donde está el departamento de riego, minería, infraestructura. Y bueno, dentro de esta serie de webinars que hemos estado haciendo, hoy vamos a hablar un poco, más que todo, de consejos para una instalación confiable, segura de uniones en polietileno, específicamente electrofusión y compresión. Bueno, brevemente hablarles un poco de Aliaxis, al grupo al que pertenece Vinilit ya desde hace varios años. Este es un grupo belga que eh, tiene alrededor de 70 empresas y está presente en más de 40 países. Nosotros tenemos como grupo una amplia gama de soluciones, eh, tanto de tuberías como de accesorios termoplásticos, lo que nos hace líderes en lo que es conducción de fluidos. Y bueno, el grupo genera alrededor de 3.000 millones de euros de ingresos anuales. Bueno, Vinilit, fundada en 1978, esta es una vista de nuestra planta. Tenemos una capacidad de fabricación de 2.300 toneladas mes, y certificaciones ISO 9001, 14001 y OSA 18001, que son medio ambiente, calidad y seguridad. Y bueno, nuestro lema: hacemos que la vida fluya. Bueno, esta presentación primero vamos a hablar un poquito de lo que son las ventajas del polietileno, para pasar a hablar de algunas consideraciones que deben de tener en la parte de diseño, aspectos visuales, del trazado de la tubería, o del sistema, mejor dicho, y después vamos a entrar ya más en detalle viendo aspectos del diseño de los productos como tal, tanto de electrofusión como de accesorios de compresión, y el paso a paso que debemos seguir para que esta sea lo mejor posible, ¿ya? Y no tengamos una falla al corto, mediano o incluso largo plazo. ¿Okay? Bueno, el polietileno es un material muy bien conocido, se utiliza muchísimo en Chile. Tiene ciertas clasificaciones en este tipo,
hay P63, P80, P100. Esto lo que nos indica es la resistencia a largo plazo con una presión interna durante 50 años con agua a 20 grados centígrados. ¿Ok? En este caso, lo más utilizado para conducción de agua o fluidos, el P100, que tiene una resistencia de 10 megapascales. Bueno, y ahí a la derecha podemos ver lo que es la estructura molecular del etileno, cómo ese doble enlace se separa y bueno, con ayuda de la polimerización tenemos una cadena de moléculas que después vienen formando lo que es el polietileno. Entre las ventajas de este material tenemos, bueno, ventajas en cuanto al manejo y la instalación. Por ejemplo, es fácil de manipular, tiene una facilidad para la instalación de los accesorios, simple de reparar, o sea, es bastante sencillo, resistente a la corrosión en todos los tipos de terrenos. Esto va porque usualmente el terreno tiene cierta saturación de agua, cuando se abre una zanja, entonces también hay minerales que están actuando sobre la superficie externa de la tubería y una de las ventajas de este material es que no vamos a tener esa presencia de corrosión. Tenemos también una alta resistencia a la abrasión. Es bastante importante eso, más que todo para la conducción de fluidos que son más que todo mezclas, ya que no solamente es agua potable, sino que también podemos tener partículas de un tamaño considerable que al poco tiempo va a erosionar la pared de la tubería. Si en dado caso de que fuese de otro tipo de material. Y bueno, una durabilidad de 100 años. Entre los atributos físicos y químicos también tenemos una alta compatibilidad química. Es un material que dentro del rango de fluidos que permite conducir bastante amplio. Tenemos una baja densidad, por lo que es bastante ligero. Pueden observar la cantidad de personas que necesitan para hacer para transportar estas tuberías. Son bastante livianas, de hecho son más ligeras tienen una densidad menor que el agua. Tiene una muy buena soldabilidad, baja conductividad térmica, y no hay presencia de corrosión. En cuanto a los aspectos mecánicos, tiene una alta flexibilidad para hacer curvaturas. Eso es una muy buena ventaja. No es una tubería tan rígida que justamente tengo que colocar un fitting. Vamos a tocar más adelante de qué depende esta curvatura, ¿ya? Pero es muy habitual que se haga, y más que todo en conducciones de largas distancias. Alta elasticidad. En cuanto a los aspectos eléctricos, bueno, una excelente propiedad aislante. Aspectos superficiales, no tenemos incrustaciones ni corrosión. Van muy ligadas una de la otra, porque justamente la incrustación se va a aglomerar en esas zonas porosas, pero como tenemos una superficie muy lisa, la cual se va a mantener igual durante toda su vida útil, entonces no vamos a tener esta presencia de incrustaciones, o pudiesen generarse, pero de una forma muy delgada, que no va a impactar en las pérdidas de carga por fricción, ni tampoco en la calidad del agua. Tenemos también, bueno, lo comentamos, la alta resistencia a la abrasión. También las tuberías se clasifican por sus presiones nominales. Esto, digamos, dependiendo del SDR, que es una relación
del diámetro nominal, en este caso el diámetro externo, entre el espesor. A medida, eso lo que quiere decir es que el espesor va a incrementarse en la misma proporción que se incremente el diámetro nominal. Por ejemplo, muy utilizado SDR17, lo que me indica es que tengo una resistencia de 10 bar. En el caso del SDR11 también es muy frecuente en el mercado, es una presión nominal de 16 bar. ¿Okay? Esto para el caso de agua. Actualmente cuando es para gas, tenemos en el caso de los fittings son el SDR11 vendría siendo más bien para una presión nominal de 10, ¿okay? Por temas también de seguridad. Tenemos aquí, bueno, distintas formas de instalación. Se puede instalar en una zanja abierta con una cama de arena, a zanjas sin esta cama de arena, y también para rehabilitaciones mediante una perforación direccional. Esto es justamente para no tener que ser tan invasivos si tenemos que pasar la tubería debajo de una carretera, y eso tenemos complicaciones como tener que parar el tránsito, hacer la zanja y después reparar esta misma. Es mucho más factible hacerlo mediante este tipo de instalación. Bueno, aquí ya entrando un poquito más en detalle, las consideraciones que deben tener para una instalación, esto ya es previo a colocar el fitting. Primero deben tener en cuenta los surcos que se puede generar en este material. Si estos surcos son superiores al 10% del espesor, ese tramo debe sacarse, no se debe utilizar, ¿ok? Por un tema de que el material estaría justamente perdiendo resistencia. Y también, si estos surcos están en la zona de fusión, ya para el caso incluso también para una zona de una unión mecánica, si esta supera el 0,5 milímetros, también no debe ser colocado en esa zona. ¿Ok? Tendríamos que cortar ese material. Si justamente tiene que ir en esa zona la unión, entonces tendríamos que hacer dos uniones para colocar un tramo de tubería que sí esté en las buenas condiciones. Entonces eso es muy importante porque va a afectar el rendimiento, la eficiencia de la unión. También deben tener consideraciones como la expansión térmica longitudinal. Todos los materiales se expanden por temas de el calor que absorben, genera este tipo de dilataciones. Entonces, esta va a depender de tres aspectos. Uno es el largo de la tubería entre dos puntos fijos. Vamos a tener la diferencia de temperatura, digamos, de la menor, la mayor temperatura menos la menor, y también el coeficiente de expansión longitudinal del material, que es prácticamente uno solo. Entonces, bien sabemos que el polietileno se utiliza para conducciones largas, y esto nos va a generar problemas si no los tomamos en cuenta. Un breve ejemplo aquí: si tenemos una longitud de 50 metros, tenemos una temperatura de 50 grados y una segunda temperatura de 20, vamos a tener una diferencia de 30 grados centígrados. Esto es equivalente, esa diferencia va a ser equivalente en grados Kelvin. Y tenemos también el coeficiente de expansión de 0,2, lo que nos daría que por esos 50 metros la tubería va a dilatarse 30 centímetros. ¿Okay? Esto igual, de la misma forma,
podríamos considerar el caso contrario, más bien que la tubería baja mucho, su temperatura. Esto más que todo sucede en zonas extremas, ¿ya? Tanto en el sur, que tenemos muy bajas temperaturas, como al norte de Chile, que tenemos efectivamente durante el día altas temperaturas, y cuando cae la noche, entonces ya pudiésemos tener incluso temperaturas cercanas a los 0 grados. En cuanto a las curvaturas que les había mencionado antes, estas van a depender, uno, de la temperatura ambiente a la que se está haciendo la instalación, y también el radio, el diámetro. Entonces, si vamos a estar a una temperatura de 20 grados, nuestro radio de curvatura tiene que ser por lo menos de 20 veces el diámetro. ¿Ok? Ese es el mínimo, el radio mínimo. Si la temperatura es menor, entonces vamos a necesitar un radio mucho mayor, ¿ya? Esto se utiliza mucho con la finalidad bueno, no tener que utilizar un fitting especial si estamos hablando diámetros de gran tamaño, donde efectivamente es un poco más complejo el conseguir un accesorio adecuado o que esté justamente en stock. Entonces utilizan este tipo de curvaturas que no necesitan accesorios. Y también, por último, bueno, el tema del almacenaje es importante. Hay que chequear siempre el ovalamiento que pueden sufrir las tuberías. Sabemos que en bodega se puede almacenar de una forma adecuada, pero justamente cuando llegamos a obra puede tener también otro trato, porque las condiciones puede que no sean las óptimas, ¿ok? Podemos ver que dentro de esta pila de tuberías hay varias que están con un ovalamiento en los extremos, y eso va a dificultar tanto la transferencia de calor como las tolerancias que hay entre el fitting y la tubería. Bueno, para entrar un poquito ya más en detalle en el caso de la electrofusión, existen tanto coplas y accesorios, saddles, que son sillines, también los conocen acá, válvulas, transiciones y grandes diámetros, fittings para grandes diámetros. Las coplas y los accesorios es algo muy habitual, también los spigot saddles. Las válvulas también ya vienen incluso derivaciones con válvulas integradas. Y en el caso de las transiciones, ahí podemos justamente conectar a un equipo de bombeo o hacer una transición a otro material, ¿ya? O otro accesorio como una válvula especial o elementos de control. Ok, hay aspectos de diseño que deben de tener en cuenta en los accesorios de electrofusión. Nosotros como Vinylit trabajamos con la marca Friatec, que también es del grupo Aliaxis, ¿ya? Ellos son especialistas en este tipo de fittings. Y entre los aspectos de diseño, bueno, primero vamos a tener una etiqueta, un código de barra, la cual es leída por una máquina de electrofusión y tiene los parámetros que debe esta máquina seguir para que la energía, el tiempo que debe entregar energía para hacer la electro. En este caso, bueno, en el código de barra, nosotros tenemos, entre los primeros 8 dígitos, nos dice quién es el fabricante. Del 9º dígito al 11º tenemos lo que son las dimensiones de
del fitting, el diámetro, ¿ok? Después tenemos lo que es del 13 al 14, el voltaje de fusión, y del 15 al 17, la resistencia eléctrica. Se salta el número 18 y del 19 al 21 vamos a tener el tiempo de fusión en segundos, y del 22 al 23 la compensación de temperatura. Eso es un dato muy importante que lo vamos a ver en la siguiente lámina. Adicionalmente también me indica el modelo del fitting y también el tiempo de enfriamiento, ¿ok? A su vez, más abajito pueden ver que me dice que esto sirve tanto para un SDR 17.6 como un SDR 11. Entonces acá podemos utilizarlo tanto para un PN10 como un PN16. Les había hablado de la compensación de temperatura, y esto a lo que se refiere es que en el ejemplo tenemos una copla de 110 milímetros y el tiempo de fusión es de 120 segundos. ¿Ok? Esto es para una condición de medio ambiente de 20 grados centígrados. Si yo tengo una temperatura menor, entonces yo voy a necesitar más energía para haber entregado, para que la fusión sea correcta, ¿ok? Tomando en cuenta de que tanto la copla como la tubería van a estar a una temperatura menor. Entonces, él va a entregar 0,7% más de energía por cada diferencial por cada gradiente de temperatura, ¿ok? Por unidad. Esto es adicional, pero ¿qué pasa si mi temperatura es superior a los 20 grados centígrados? Entonces, justamente yo más bien tengo que hacer lo contrario y reducir la energía que voy a entregar, y esto va a ser claramente por tiempo, va a dar un tiempo menor de fusión, y va a ser un 0,3% menos por cada diferencial de temperatura. También la máquina de termofusión debe tener un sensor de temperatura, justamente para saber a qué temperatura estamos trabajando. Ok, tenemos también en aspectos de diseño del fitting los parámetros de fusión, ok, me los entrega el código de barra, que son temperatura y tiempo, pero también tenemos un aspecto que es la presión de fusión, que esto va a depender del espacio entre el diámetro externo de la tubería y el diámetro interno del fitting. Okay, esta es la copla, introducimos tuberías por ambos lados, la temperatura a la que va a estar la resistencia sometida va a ser a 210 grados centígrados. Fíjense que aquí tenemos un corte de este fitting, y tenemos los dos conectores, ¿ya? Y estos se conectan entre sí por medio de esta resistencia, que es la que va a elevar su temperatura y va a permitir que se funda tanto el material del fitting como la superficie externa de la tubería, formando una sola pieza. Entonces tenemos los dos extremos de tubería, esta parte donde está justo la resistencia se va a elevar a 210 grados centígrados, y tendríamos la fusión de la tubería con el fitting. Fíjense que no debe quedar algún cordón, no se debe formar, y esto va muy de la mano también de la presión de fusión, ¿ya? Y del corte, que sea también lo más recto posible. Algo de lo que les comentaba, si justamente
el corte no es recto, la resistencia en esa zona se va, se va a elevar más que el resto de esta bobina y va a generar un sobrecalentamiento. Entonces, la fusión no va a ser controlada y el material justamente puede chorrearse o esparcirse de una manera no deseada. También, bueno, tomemos en cuenta que la profundidad de inserción en Friatec las coplas de Friatec son bastante largas, son al menos 1,5 veces más de lo habitual, haciéndolas muy seguras. Esto porque, bueno, vendría siendo la longitud total, ¿ya? Esta es la profundidad de inserción. Y al tener una longitud más amplia, vamos a tener también unas zonas frías mucho más largas que van a ayudarnos justamente a compensar si las tuberías no han sido cortadas perpendicularmente, las deformaciones en los extremos de las tuberías. Previene también que tengamos pérdida de presión en la fusión. Cuando las coplas son muy cortas, quizás podríamos tener pérdida de esa presión en algún extremo de la copla. Y bueno, también reduce un poco los esfuerzos de flexión que se generan dentro del fitting de electro. Como pueden ver, bueno, también en la zona fría me ayudan un poco a compensar estas deformaciones en los extremos. Fíjense que la tubería se cortó, pero aún así tenemos una deformación en ese extremo. Lo esperado es que esa longitud de esa deformación no esté dentro del espacio, de la zona de calentamiento donde está la resistencia. ¿Ok? En esta figura pueden ver que en el lado izquierdo todos los puntos de la resistencia están en contacto con la tubería, sin embargo, la del lado derecho no tienen no todos están en contacto. Entonces, en esos primeros hilos, esos primeros alambres de la resistencia, vamos a tener un sobrecalentamiento, ¿ok? ¿Puede estar deformado? Sí, pero tenemos que tomar en cuenta de que esa deformación no debe estar en la parte de la resistencia, ¿ok? También tenemos zonas de fusión mucho más largas. Ya vamos a ver que por lo menos Friatec excede considerablemente esas zonas según lo que indica la norma. Vamos a tener áreas más largas para absorber energía, también una mayor estabilidad y mayor seguridad en la instalación. Fíjense que la norma europea nos indica que, por ejemplo, para una copla, un fitting de 63 milímetros, debemos tener al menos 10 milímetros de zona de fusión. Y Friatec, con su marca Frialen, excede por lo menos 2,1 veces más el requerimiento que exige la norma. Ok. También otro aspecto importante es que estas bobinas o resistencias estén expuestas o cubiertas. En el caso nuestro, trabajamos con bobinas que están expuestas. Esto va a mejorar la transferencia de calor, va a maximizar el área de fusión. También vamos a tener, no vamos a tener esa capa de óxido que usualmente quitamos cuando hacemos una electrofusión. Lo vamos a mencionar más adelante. Quitamos una capa de óxido que es precisamente para que esta transferencia de calor sea homogénea
pero así como la vamos a tener en la tubería, también se pudiese presentar dentro del fitting. Sí, pero al estar expuesta estos alambres, no la vamos a tener. Se puede quitar esa capa de óxido, se quita de hecho en las tuberías, pero no se puede dentro de los fittings. Entonces, por eso es un aspecto importante. Y también nos sirve como control visual de las bobinas, ¿ya? Vamos a poder ver si hay algún defecto, que está todo bien, ¿ok? Esto, bueno, un ejemplo, una comparación, una bobina expuesta y otra cubierta, donde no se ven las resistencias. Y esto habla un poco de la transferencia de calor. Al estar la bobina expuesta, vamos a estar en contacto con la tubería directamente. Entonces, el espesor que se va a calentar y fundir va a ser de la tubería va a ser mayor que en una que está expuesta, porque la que está expuesta tiene que calentar el espesor dentro del fitting y después tiene que calentar la tubería. Entonces el espesor fundido de esta tubería va a ser mucho menor. También hay uno de los miedos a veces, o que se puede utilizar como decir, oye, es que si está expuesta cuando meta la tubería, me puede dañar la resistencia. Eso no sucede, tampoco se desprende esta resistencia, porque el alambre está prácticamente 2/3 embutido, incrustado dentro del fitting. Entonces, no es un problema. Aquí, bueno, justamente lo que les comentaba es la zona de penetración del calor. Pueden observar en la de arriba que están expuestas los alambres. Arriba vamos a tener el espesor del fitting que se fundió, y abajo tenemos también, se puede ver cuánto fue de la tubería que también entró digamos, sí, se calentó y terminó fundiendo. En el caso de abajo, este calor pasa más, tiene un mayor espesor en la copla que en la tubería. Entonces, probablemente vamos a tener una menor resistencia a la presión. Y de repente al mediano plazo podríamos tener una falla. Bueno, esto fue un ejemplo, una práctica que hizo una empresa de gas en Europa, en Alemania, donde simplemente hicieron un corte y querían ver cómo se distribuía el flujo de este fitting, y era bastante homogéneo, ¿okay? Fue bastante satisfactorio el ensayo. Y es muy difícil en realidad cuando estas bobinas están incrustadas dentro del fitting, cuando están cubiertas, es difícil controlar dónde van a estar ubicadas. Bueno, pueden observar que no están a la misma distancia una con otra. Entonces vamos a tener diferentes temperaturas en un mismo fitting, diferentes espesores, y eso, bueno, dificulta un poco y habla también de la calidad del material. Bueno, ahora viendo un poco más el paso a paso que debemos seguir en una instalación de electrofusión, tenemos que el corte de la tubería debe ser recto, ¿ok? Debemos tener también herramientas adecuadas, no utilizar galleteros o sierras con dientes que lo que van a hacer es que con la fricción de esta herramienta me va a
a generar virutas, va a empezar a derretir el material al calentarse mucho. Entonces, nosotros lo que queremos es que el corte sea, aparte de recto, sea limpio también, ¿ya? Debemos también limpiar la tubería una vez realizado el corte. Revisamos los extremos para verificar el ovalamiento. En caso de que haya cierto ovalamiento, tendríamos que entonces utilizar una herramienta para dejar lo más circular posible, devolver ese ovalamiento al mínimo durante la instalación. Ya después de haber sido instalado y de haber tenido el tiempo de enfriamiento adecuado, se puede retirar este tipo de herramientas. Entonces revisamos los extremos de las tuberías, marcamos la profundidad de inserción. ¿Cuál va a ser esta profundidad de inserción? Va a ser el largo de la copla, la mitad, más 5 milímetros. ¿Ok? Eso va a ser en cada tubería. La mitad del largo de la copla más 5 milímetros. Eso es el primer marcado que voy a hacer. Hacemos unas líneas también, esto para que cuando rasquemos esa superficie y eliminemos esa capa de óxido, estemos seguros de que fue eliminada en toda la superficie de la tubería. Utilizamos un rascador circular, es súper importante. Hay rascadores manuales que justamente al no ser circulares no me va a remover el material de forma homogénea, entonces eso hay que tener cuidado. Removemos la viruta, me equivoqué, pero removemos todo ese tipo de virutas tanto en la cara de la tubería como en la superficie externa e interna. Bueno, aquí les hablaba justamente del redondear los extremos de los que están ovalados, ¿ok? En dado caso. Tenemos que marcar nuevamente la profundidad de inserción. Aquí solamente vamos a marcar la mitad del largo de la copla, ¿ok? Limpiamos, ¿por qué? Porque no le agregamos esos 5 milímetros, porque esos 5 milímetros sirven es para después una supervisión visual de ver, oye, sí, se hizo, se quitó la capa de óxido, porque ya una vez dentro del fitting no se va a poder observar. Por eso se dejan esos 5 milímetros adicionales. En este caso, ya para hacer la fusión, nosotros no vamos a dejar esos 5 milímetros, solo la mitad, la mitad del fitting, ¿ok? Limpiamos la superficie interna de la copla y externa de las tuberías. Podemos usar alcohol isopropílico y esperar a que se evapore. Ok, insertamos la tubería en el accesorio de forma recta y evitamos que hayan esfuerzos entre las uniones. Si voy a tener una unión que va a estar de alguna forma flectada, entonces eso va a generar cambios en la presión interna de la unión, y también no va a ser homogénea esa presión de fusión. Se inicia el proceso, ¿okay? Se lee el código de barra, se corroboran los datos para dar inicio a la fusión. Lo ideal es que utilicemos un lector de barras, ya que, como pueden ver, el código es bastante amplio y ahí podríamos cometer un error humano, digitar un número que no es, y podríamos tener una fusión, una electrofusión errónea. Anotamos los parámetros de fusión de las tuberías y de los fittings, ¿okay? Tanto fecha, hora, tiempo de electrofusión y también el tiempo de enfriamiento. Claramente no debemos mover la unión durante este tiempo hasta que este tiempo de enfriamiento no termine. Aquí damos un pequeñito video.
¿ves? Acá esto va a resumir prácticamente lo que les he estado comentando. Se limpia la superficie externa y vamos a marcar la mitad de la copla más 5 milímetros. Hacemos un rayado de toda el área. Y utilizamos un rascador circular. Y los conocen rascador, raspador. Bueno. Okay, eliminamos cualquier tipo de virutas que se hayan generado, rebarba. Hacemos lo mismo con el otro extremo, aquí utilizamos otro tipo de rascador. Eliminamos las virutas. Allá va, ¿cómo que se quedó? Ahí está. Limpiamos la superficie interna del fitting y la externa de la tubería con alcohol. Procedemos al ensamblaje. La tubería debería entrar y el fitting con la mano. En dado caso, podría utilizarse un martillo de goma o con un pedazo quizás de madera que reciba el impacto de este elemento. Se lee el código de barra, se llega justamente a la zona marcada, se lee el código, se inicia la fusión, esperamos y anotamos los parámetros. ¿Ok? Deben tener como control de supervisión en cuenta, bueno, el marcado de la tubería y la remoción de la capa de óxido. Aquí justamente se ve por qué les comenté que hay que dejar esos 5 milímetros adicionales, porque a modo de supervisión, aquí se puede ver en esta imagen que no se removió la capa de óxido. Justamente se marcó el tope de la electrofusión, de la copla, pero no se aprecia esa capa de óxido. Lo más probable es que después la fusión no haya sido perfecta y podríamos tener una falla. Otro aspecto visual importante es revisar que los testigos hayan salido. Estos testigos, cuando se hace la fusión, se genera justamente la presión que les he comentado y sacan los testigos, pero para grandes diámetros ya se utiliza también un indicador que cambia de color. Y bueno, ahora para pasar un poquito a la parte ya de compresión, aquí vemos bueno, nosotros, este es un elemento también bastante útil, es muy fácil de instalar, requerimos muchas menos herramientas. Aquí tenemos diámetros desde 20 milímetros hasta 110. Nosotros trabajamos con dos marcas que son Filmac y Astore. Aquí, bueno, tenemos tanto lo que son coplas, T, codos, tapones, adaptadores HI, HE, BCP. Y también tenemos lo que son transiciones a PVC, acero y cobre, ¿okay? Que son bastante útiles también. Dentro de los componentes tenemos lo que es el cuerpo y la tuerca de este fitting de compresión. Aquí también los llaman mucho roscados, porque su modo de instalación es apretando una tuerca mediante justamente un roscado. Y bueno, la tuerca y el cuerpo, que son de polipropileno. Tenemos lo que es el anillo de
de compresión, que es de acetal, ¿okay? Que es prácticamente una garra que va a fijarse de la tubería, y tenemos un sello de goma nitrílico. La instalación es súper sencilla. Aquí es cortar la tubería de forma recta. Posicionamos la tubería dentro del fitting. Al estar la copla suelta, o sea, digamos, dos hilos que sean visibles, dos, tres hilos, podemos insertar la tubería. No hace falta desarmar todo el sistema, sino que simplemente se introduce la tubería, se lleva a tope y empezamos a apretar esa rosca inicial, esa tuerca, hasta que no se vean los hilos. Una vez finalizado, tenemos la instalación hecha. Si queremos retirar la tubería, simplemente desarmamos aflojamos dos hilos y la tubería puede salir fácilmente. Aquí vamos a ver un pequeño videito donde quiero que se aprecie el... Voy a levantarlo un poco. Se ve perfecto, Amílcar, se ve perfecto. Me decían que aclarara que el botón para las preguntas es el botón QA, que está abajo. Yo le dije Q and Answer, me corrigieron. Botón QA y tienen toda la razón. Así que tenemos hartas preguntas, pero las pueden seguir haciendo. Amílcar, yo te recuerdo que son un cuarto para las 11, para que estemos dentro de tiempo. Muchas gracias. Sí, fíjense que aquí la garra está en su posición inicial, permite la entrada de la tubería. Esta se introduce al tope y una vez que empezamos a roscar, esta garra se incrusta en la superficie externa y no permite que la tubería salga, ¿ya? También podemos utilizar este tipo de herramientas que no van a deteriorar la superficie externa de la tuerca. Y como ven, el paso del agua puede... una de las ventajas de este tipo de material es que justamente se puede utilizar con el agua corriendo. No hace falta hacer hacer una parada, ¿okay? Bueno, eso sería la finalización de la presentación. Rodrigo, si tienes ahí entonces unas preguntas. Sí, tenemos hartas preguntas. Amílcar, voy a tratar de ir resumiendo. Al igual que en tu webinar anterior se nos juntaron hartas, así es que vamos a tratar de avanzar. Nos pregunta ¿cuánta presión aguanta hidráulicamente? Nos pregunta Jorge. Bueno, los fittings hay de distintas presiones nominales. En el caso de la electrofusión, podríamos, lo general es PN16 cuando hablamos de agua. Cuando tenemos el paso ya es para conducción de gas, entonces estaríamos hablando de una presión nominal de 10. También hay fittings especiales que me soportan una mayor presión. No es lo habitual que mantenemos, digamos, en stock, porque son casos muy puntuales, pero también puede ser presión nominal 20, incluso PN25. Ok, ¿podemos enviarnos alguna tabla para ayudar aquí a los... Sí, claro, en todas nuestras fichas técnicas indican la presión nominal. La otra que también en el caso de los elementos roscados o de compresión, también son PN16, por lo menos en la marca Filmac, y PN16 y PN10 en la marca Astore. Ok, bueno,
vamos a quedar conectados vía mail para hacer este tipo de consultas en adelante. Sí, claro. Sí. Luis nos pregunta, ¿el cálculo de la dilatación es para la tubería enterrada? ¿Hay alguna consideración adicional para las tuberías instaladas bajo losas o expuestas al medio ambiente? Disculpa, ¿me puedes repetir la pregunta? Claro, Luis nos pregunta, ¿el cálculo de la dilatación es para la tubería Sí, enterrada? ¿Hay alguna consideración adicional para las tuberías instaladas bajo losas o expuestas al medio ambiente? sí, digamos, esa consideración aplica tanto para tuberías que están expuestas, por lo general el polietileno es resistente, tiene resistencia a, a la exposición del sol, eh, pero, y por lo que puede ser instalada en superficie. Pero en el caso de estar eh, bajo, bajo el suelo, deben tenerse esa consideración igualmente. Seguro los cambios de temperatura van a ser diferentes, pero deben instalarse de cierta forma eh, compensadores de estas dilataciones. Ya se puede hacer de repente haciendo una omega en el trazado, o pueden haber también otros elementos que ayudan a compensar esta dilatación. También hay algunas juntas mecánicas que nos lo permiten el movimiento de la tubería dentro de esta copla, entonces evitan la fatiga que a fin de cuentas es la que va a hacer que la tubería, el sistema falle. Ok, Juan también nos hace una pregunta y aquí Mauricio me ayuda a juntarla en una sola. ¿La máquina electricista detecta los diferenciales de temperatura, la máquina eléctrica en el fondo detecta los diferenciales de temperatura del ambiente? O sea, ella va a detectar, no estoy seguro si en todas las máquinas tengan ese sistema, por lo menos la marca Fletex sí, eh, y ello lo que va a hacer es censar la temperatura ambiente, ¿ok? El ideal es 20 grados centígrados. Si la temperatura está en 30 grados, ya te va a dar una diferencia de 10 grados. ¿Okay? Ya ella misma va a compensar esa diferencia de temperatura. Si es menor, de igual forma, lo va a comparar con esos 20 grados centígrados. Ok, muy bien. Aquí Jorge nos dice, no hace un comentario, en realidad nos dice hace tiempo instalaba cañerías hidráulicas con collarín y goma y siempre se filtraban con lo nuevo, siempre se filtraban, dice, con lo nuevo no pasaría esto. Y después nos dice si le podemos mandar la presentación a los correos. Sí, nosotros vamos a tener, bueno, de hecho, esta presentación va a estar en nuestro canal de YouTube, así como los webinars anteriores. Entonces ahí va a poder tener también toda la exacto, información y con gusto igual, ahí está el correo, nos puede solicitar la sí, información, si necesita ayuda comercial también. exacto. En vinilit.cl arriba hay un simbolito de webinar y ahí van a estar disponibles. Tengo otra consulta acá. ¿Qué debo considerar antes de realizar una electrofusión? ¿Y cuánto tiempo se demora en realizar esa electrofusión? Bueno, esa electrofusión, primero que debe tener en cuenta las condiciones del terreno, ¿ok? Si es un terreno bastante complicado, lo ideal justamente es utilizar electrofusión, donde la termofusión es un poco más difícil por tema de distancias y de condiciones, pero el tiempo de fusión va a depender mucho del diámetro. ¿Okay? Pudimos ver que en esa copla de 110 milímetros teníamos 120 minutos de fusión. Esto, bueno, sin contar también el tiempo de preparación más el tiempo de enfriamiento. Pero va a depender básicamente es del diámetro. Ya para también diámetros de gran tamaño,
también hay que tomar en cuenta de que vamos a tener zonas de fusión separadas. En este caso, tanto un extremo de la tubería como el otro se van a fusionar con el mismo conector a la misma vez. Para grandes diámetros, esas zonas están separadas. Entonces voy a primero fusionar un extremo de la tubería y después fusiono el siguiente. También algo que no comentamos, pero aprovechando justamente el comentario, es que tenemos de que eso, cuando tenemos grandes diámetros, hay un código que es para precalentamiento. Entonces la copla, lo que va a hacer, la resistencia va a tener una temperatura que va a compensar deformaciones que puedan tener las tuberías. Estas deformaciones van a ser más apreciables en una tubería de gran diámetro y van a influir mucho más que en una de pequeños diámetros. Entonces, este precalentamiento lo que va a hacer es compensar justamente esa zona y después procedemos a la electrofusión como tal, leyendo el código correspondiente. Entonces, vamos a tener códigos de precalentamiento y aparte zonas de fusión separadas. Buenísimo. Mira, estamos aprovechando de hacer nuestra encuesta de cada webinar que nos permite ir mejorando cada vez más en los webinars que estamos haciendo con Vinilit. Así que les pido por favor que nos vayan respondiendo eso mientras escuchamos algunas respuestas a las últimas preguntas para cerrar dentro del tiempo. Si quiere, Mauricio también puede participar en la respuesta de la siguiente pregunta, que él mismo me dice que la encontró una muy buena pregunta. José, que nos pregunta, ¿con qué o cómo se limpian las bobinas? Y el mismo José pregunta, ¿y con qué es recomendable cortar las tuberías? ¿Con qué? Ya, para limpiarlas utilizamos alcohol isopropílico. ¿Okay? Vamos a utilizar un paño, estas toallas nuevas industriales que no dejan eh, pelusa, no deja como restos. Esa es la que nosotros en realidad necesitamos, ¿okay? Que no quede ningún elemento ahí dentro de esa copla. Estos materiales van a venir, todos los elementos de electrofusión tienen que venir en una bolsa sellada, ¿ok? Eso es lo primero. Una vez que se saca, se procede a limpiar y se utiliza ese alcohol, que justamente queremos que también se evapore lo más rápido posible. Y en el caso del corte de las tuberías, podemos utilizar estas sierras eléctricas, van a tener unos dientes especiales y también hay unas guillotinas que hacen el corte recto. También hay unos cortatubos que son circulares y que a medida de que vamos girando, entonces va cerrando el diámetro externo hasta que corta la tubería. Son muy parecidas, pero la cuchilla es un poquito más larga, como las que se pueden utilizar en PVC. Excelente. Era buena pregunta. Nos preguntan también, esto nos han preguntado en otros webinars, pero es bueno seguir aclarándolo. La distancia mínima entre dos coplas, bueno, en este caso, la distancia mínima entre dos coplas de electrofusión en un tramo de tubería, nos preguntan. Eso podría revisarlo, pero no debe ser, yo creo que va a depender un poco más del diámetro. Va a ser una relación entre el diámetro, cuántas veces el diámetro se va a colocar una copla entre otras. Eh, Podría pensar de que esos casos suceden cuando, bueno, de repente nos faltaron, no sé, 20, 30 centímetros para llegar y bueno, ahí lo ideal, si vamos a cortar, que tengamos una distancia prudente, no esté una copla al lado de la otra. Pero sí podría ser, va a depender básicamente del diámetro. Tendría que revisar cuáles son esas distancias. ¿Ok? Se guarda la pregunta entonces para que después la respondamos. Podemos responderla también a través de nuestro LinkedIn.
El mismo Eric nos pregunta, en un proceso de soldadura de electrofusión, si la corriente eléctrica se interrumpe, ¿se debe descartar la pieza? Sí, sí, sería lo esperado, que se descarte y se vuelva a hacer otra fusión, ¿ok? Eh, Porque no sabemos, no vamos a estar seguros cuánto fue lo que se llegó a fundir, no vamos a tener ningún tipo de control en esa fusión. Entonces, lo ideal, cortamos y volvemos a colocar otra copla. Perfecto. Las últimas dos preguntas. Para realizar la electrofusión, ¿la cañería debe estar completamente seca? Sí, sí, totalmente. Pues, en la electrofusión no debe haber ningún tipo de humedad en la tubería. ¿Ok? Esto podría generar vapores que van a formar burbujas dentro de la unión. Y al mediano plazo vamos a tener una falla, si es que salió bien. Igual cuando hay presencia de esta humedad, algunas máquinas tienden a arrojar el error. Te dicen, oye, ¿sabes qué? Esto salió mal porque justamente tenemos una distorsión y deja de hacer la función. Eso sucede. La última. ¿En pasadas de hormigón se debe realizar algún tipo de protección a la tubería o no es necesario? En pasajes de hormigón, usualmente se recomienda que se coloque algún tipo de elemento que no entre en contacto justamente con el material y que también ese elemento va a permitir, justo si vamos a tener una dilatación, permita el movimiento de la tubería. ¿Ok? Entonces, con un aislante, él simplemente le va a permitir ese movimiento que en el caso del hormigón se lo estaría restringiendo. ¿Claro? ¿Sí? Perdón, estaba muteado y hablando como loro. Algunas consultas no las vamos a alcanzar a contestar, algunas pueden ser también un poco más directas de proyectos, entonces nos pondremos en contacto directo con ustedes. Les agradecemos su participación, la gran cantidad de consultas que nos hicieron y su participación también al contestarnos la encuesta. Muchas gracias, Amílcar. Por favor, si No, quieres decir gracias. algo de cierre. Sí, bueno, quería agradecerles a todos por su participación nuevamente. Eh, Estamos, digamos, algo nuevo para Vinilit, pero que queremos seguir potenciando este tipo de presentaciones que llegan a más personas y que además van a tener posibilidad de acceder a ellas en un futuro cuando las necesiten. Ya, en un futuro hablo de unos minutos. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, espero que haya sido de su agrado. Sí, por favor, síganos, les vamos a seguir invitando por las diferentes vías y redes sociales y prontamente les vamos a estar contando algunas novedades que vamos a tener para la mejor coordinación con nuestro equipo. Muchas gracias, que tengan un buen día. Adiós. Muchas gracias, hasta luego.